Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambia tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos a nuestro miércoles de legal, perdón. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con Fernando Castro, quien es abogado, profesional con más de 2 décadas de experiencia en el ejercicio jurídico, tanto en el sector público como en el privado. Especialista en derecho laboral, contratación pública, contencioso administrativo y mediación. Ha ocupado cargos clave en instituciones como EP Petroecuador, CLGP, Consejo de la Judicatura y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable. Ha liderado equipos y procesos legales estratégicos a nivel nacional. Socio fundador del estudio jurídico Castro Íñiguez Abogados y Consultores, capacitador de 3.0. Su formación en Ecuador y Canadá respalda su visión global y su compromiso ético y técnico, lo cual lo posiciona como uno de los referentes jurídicos más sólidos y respetados del país. Muchísimas gracias y adelante. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches con todos. Es para mí de verdad un gusto poderles dar la bienvenida a un nuevo encuentro de nuestros miércoles legales, un espacio de actualización y análisis jurídico, en el que abordaremos temas esenciales para la práctica profesional y empresarial en el Ecuador. Hoy trataremos un tema de trascendental relevancia jurídica y económica, que son los instrumentos notariales como garantía de seguridad jurídica en las empresas. Analizaremos cómo la Constitución de la República del Ecuador, la ley notarial, su reglamento general, el Código Civil, la ley de compañías y el Código Orgánico General de Procesos convergen para otorgar a la función notarial un papel esencial en la validez, autenticidad y eficacia de los actos empresariales y societarios. Durante esta sesión revisaremos con enfoque técnico y práctico el marco normativo actual que sustenta la función notarial como expresión de la fe pública estatal, las competencias del notario en materia empresarial en actos como la constitución de sociedades mercantiles, las reformas estatutarias, la protocolización de actas societarias y el otorgamiento de poderes y testimonios notariales.
el valor probatorio de los instrumentos notariales conforme al artículo 1711 del Código Civil, su presunción de veracidad y las formas procesales de impugnación por nulidad o falsedad ideológica. También veremos las buenas prácticas en la relación empresa-notaría orientadas al cumplimiento preventivo y a la reducción de riesgos legales. Analizaremos además cómo la fe pública notarial funciona como un verdadero mecanismo de blindaje jurídico, garantizando que cada acto societario o contractual cumpla con los principios de legalidad, autenticidad y transparencia, los cuales son pilares sobre los que se edifica, la confianza empresarial. Este curso está diseñado como un espacio de diálogo profesional. Al finalizar cada módulo, abriremos un bloque de preguntas de intercambio de experiencias para analizar casos reales desde la constitución de compañías y la emisión de poderes, hasta errores frecuentes en protocolizaciones, con el fin de contrastar la teoría legal con la práctica notarial diaria. Quienes deseen participar pueden levantar la mano, activar su audio o escribir sus inquietudes en el chat, que permanecerá habilitado durante toda la sesión. Les pedimos, eso sí, mantener intervenciones concretas, respetuosas y orientadas a fortalecer el aprendizaje colectivo. Muchísimas gracias por su presencia y por su compromiso con la seguridad jurídica y la transparencia empresarial. Es así como damos inicio a nuestro encuentro de esta noche. Ahora bien, como todos saben, todos los procesos tienen sus reglas. Este proceso se rige por las siguientes. La puntualidad es un valor fundamental. Este webinario inicia a las 7 de la noche y concluye a las 9 de la noche. Por lo tanto, tiene una duración total de 2 horas. Para alcanzar los objetivos propuestos, es imprescindible contar con su compromiso y cumplimiento de todas las indicaciones que se vayan impartiendo a lo largo del mismo. Le solicitamos, como ya lo había dicho, mantener en lo posible su cámara encendida y el micrófono apagado o en silencio, a fin de que puedan estar atentos a cualquier tipo de intervención que oportunamente les será solicitada. Si tienen alguna duda, consulta o pregunta, pueden realizarla sin ningún problema a través del correo soporte@3-punto-0.com. Cualquier miembro del staff estará más que dispuesto a contestar cualquier duda que se pueda presentar. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo central que nos hemos planteado con esta capacitación, con este webinario? Es fortalecer las competencias jurídicas y técnicas de los participantes en el manejo y comprensión de los instrumentos notariales, como herramienta fundamental de la seguridad jurídica y blindaje empresarial, analizando su marco normativo, sus efectos probatorios, las obligaciones del notario y las consecuencias de los errores formales en la práctica empresarial, conforme a la legislación ecuatoriana vigente. Ahora, permítanme. Ok. Sobre esta base, debemos tener en consideración, en primer lugar, que en el Ecuador la actividad empresarial se sostiene sobre la seguridad y certeza de los actos jurídicos que la respaldan. Cada decisión corporativa, desde la constitución de una sociedad, la aprobación de una reforma estatutaria o la protocolización de una acta de junta, depende en gran medida de la intervención notarial, cuya finalidad es dotar de fe pública y validez jurídica a esos actos. El notario no solo autentica las firmas o reproduce documentos, garantiza legalidad, transparencia y autenticidad. Su función prevista en la Constitución y desarrollada en la misma ley notarial
con su respectivo reglamento, representan una verdadera delegación del poder público que convierte sus actos en instrumentos de verdad formal. En el ámbito empresarial exclusivamente, esta función cumple un papel estratégico, pues asegura que los actos societarios cumplan con las formalidades exigidas por la ley, preveniendo nulidades, conflictos de representación y posibles litigios. Este curso pretende ofrecer una comprensión integral del sistema notarial, sus competencias, responsabilidades y herramientas clave en la gestión de la empresa moderna. Es así que, sobre esta base, nuestro primer módulo habla sobre el marco normativo actual del derecho notarial. Me gustaría hacer una precisión antes ya de entrar en materia. Este curso, por su propia naturaleza, va a contener cierta terminología y ciertos temas un poco más complejos a los que nosotros manejamos usualmente dentro de estos webinarios. Por lo tanto, si tienen alguna duda, consulta o pregunta, por favor, no duden en formularla en su momento. No tengo ningún inconveniente en poderles aportar en ese sentido. Sin más, entremos ya en lo que tiene que ver este módulo uno. Como muchos de ustedes ya lo saben, me gusta arrancar toda capacitación formulándoles una pregunta a ustedes, con la finalidad de tener una idea de más o menos en dónde estamos en conocimiento respecto de la ley notarial en este caso, ¿no? Entonces, les solicito que por favor me digan de qué manera la ley notarial para ustedes estructura las competencias, límites y trascendencia jurídica de la actuación notarial dentro de las operaciones empresariales. En otras palabras, ¿por qué es tan importante la ley notarial y la actuación del notario en las operaciones de una empresa? Cuéntenme, por favor. Pueden hacerlo a través del audio, activando su audio y en lo posible la cámara, o si desean, a través del chat que está habilitado en la plataforma Zoom a lo largo de toda la capacitación. Cuéntenme, por favor. Buenas noches con todos. Abogada María Paz Rodríguez de la ciudad de Cuenca. María Paz, qué gusto, muy buenas noches. Cuénteme, por favor. Realmente la ley notarial, la trascendencia de la actuación de los notarios es obviamente que dan lo que es la formalidad a los actos jurídicos de las empresas, como quien dice, levantar a escritura pública, Ujú. temas de todas las intervenciones que realiza una empresa. Esto le brinda de seguridad jurídica y aparte, obviamente, de formalidad y validez a las empresas. Obviamente, teniendo en consideración que con todas el listado de empresas que hay ahora actualmente en el Ecuador, como por ejemplo el tema de las SAS, que podría Ujú. llegar a ser un poco más, digamos, de cierta manera informal, que no necesita tantas formalidades como lo que es una sociedad limitada o una sociedad anónima. Correctísimo. Muchísimas gracias, María Paz. Excelente intervención. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que desee intervenir, por favor? Bueno, ya tenemos una idea clara y específica de la importancia de los actos notariales frente a las operaciones empresariales. Entonces, yo me voy a permitir capitalizar sobre lo que se acaba de manifestar y empezar a desarrollar este módulo, ¿sí? Entonces, tenemos que iniciar necesariamente con la base normativa, ¿no es cierto? Entonces, arranquemos con los fundamentos constitucionales y legales del notariado. Es así que el artículo 199 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que los notarios son depositarios de la fe pública y ejercen una función pública delegada por el Estado, garantizando la autenticidad de los actos y contratos que autorizan. Este reconocimiento constitucional, pues, refuerza la idea de que el notario actúa como un tercero imparcial e investido de autoridad pública, lo cual otorga a sus instrumentos un valor probatorio pleno conforme al artículo 1711 del Código Civil. Ahora bien, por su parte, la ley notarial, cuerpo normativo central que regula la función del notariado, cómo ejercen todas sus actividades, dispone en su primer artículo que el notario tiene a su cargo dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran y autorizar las declaraciones que le consten. Es decir, su papel es, por tanto, certificar la verdad formal de los hechos jurídicos, dotando de certeza y legitimidad a los documentos que pasan por su despacho. Este hecho de dar fe implica que solamente pueden certificar los hechos que le consten. No pueden hacer, llamémosle, como yo lo suelo decir, un acto de fe. Decir, sí, capaz puede ser así. No. El notario solo puede certificar de una manera formal, como lo dice la norma, los hechos que le consten, las declaraciones que sean realizadas en su presencia. ¿Ya? Ese hecho es de vital importancia y tenemos que tomarlo en consideración. ¿Sí? A ver, permítanme. Creo que ya me pasé del... Sí, ya. Ahora, vamos a lo que es la competencia territorial y funciones del notario. El artículo 5 de la ley notarial dispone que cada notario ejerce sus funciones dentro del cantón para el que ha sido designado, aunque actualmente la digitalización de la función notarial ha permitido la realización de trámites electrónicos bajo el protocolo notarial electrónico, regulado por la resolución 049-2021 del Consejo de la Judicatura. ¿Qué significa esto? Que ciertos actos pueden celebrarse mediante firma electrónica avanzada, reconocida por la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, siempre que se garantice la autenticidad, integridad y no repudio del documento. ¿Sí? El Reglamento General de la Ley Notarial, en su artículo 2, dispone en cambio que el notario debe actuar con imparcialidad, independencia, transparencia y sujeción estricta a la ley, los cuales constituyen valores esenciales para preservar la seguridad jurídica empresarial. Si nosotros nos damos cuenta, el notario no puede tomar parte en ninguno de estos procesos. Él es el llamado a revestirlos de esta seguridad jurídica, dando fe de los actos que se le presentan, de los actos que le constan, como lo dije anteriormente. ¿Sí? Entonces, tenemos que la función del notario es de suprema importancia y que, como lo dije en un inicio, no únicamente autentica firmas, él ejerce el verdadero control de legalidad, ¿sí? Ahora, sobre esa base, vamos a un tema un poquito más largo, pero que es el central, uno de los centrales que vamos a desarrollar esta noche, que es la función notarial en los actos empresariales. Con todo lo que hemos analizado, tenemos que la intervención notarial en el ámbito empresarial constituye un mecanismo preventivo de legalidad y un instrumento de protección institucional.
Por tanto, el notario, en su calidad de depositario de la fe pública, no solo autentica la voluntad de las partes, sino que garantiza que los actos jurídicos empresariales cumplan con las exigencias sustantivas y formales de la ley. Su papel es determinante en la creación, modificación, administración y extinción de sociedades, así como en la certificación de hechos que producen efectos en el tráfico mercantil. Cada actuación notarial en el contexto empresarial tiene su fundamento normativo, su función jurídica y sus consecuencias legales. En ese sentido, veamos en primer lugar lo que es la constitución de sociedades mercantiles. El artículo 5 de la Ley de Compañías dispone expresamente que toda compañía de las previstas en esta ley se constituirá por escritura pública otorgada ante notario e inscrita en el registro mercantil. ¿Qué implica todo esto? Que el notario, en primer lugar, va a autorizar la escritura pública de constitución, garantizando que los socios comparezcan personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes, como la con facultades suficientes, para cuyo efecto el notario tendrá que realizar las verificaciones de los poderes conforme a lo que dispone el artículo 18, numeral 4 de la ley notarial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que pueden comparecer para una escritura de constitución de una compañía, de una sociedad, lo tienen que hacer directamente, de forma personal. Si por ABC razones no pueden comparecer de manera personal, por diferentes motivos, sea que no están en la ciudad, sea que están fuera del país, o sea que el trabajo que realizan les impide comparecer a una hora laborable específica, pueden otorgar un poder. Este poder especial le facultaría a un tercero para que pueda firmar en su nombre dentro de la escritura respectiva. Pero ese poder tiene que ser específico. Ese poder tiene que determinar y que le otorga pues todas las capacidades para poder suscribirlo a nombre de su representado, de su poder dante, ¿ya? Vamos al número 2. El notario tiene que verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales esenciales. Entre estos requisitos legales tenemos la denominación o razón social de esta sociedad o compañía, el objeto lícito y determinado de la compañía, el domicilio y la duración, cuál va a ser el capital social mínimo y forma de pago, la estructura de administración y representación y la aprobación de los respectivos estatutos. Obviamente que existen poderes especiales y generales. En este sentido, el que otorga el poder para que le representen en este tema específico, tendrá que decidir por qué poder específico se va, ¿no? Sea el general o sea el especial. En tercer lugar, el notario asegura la correspondencia entre la minuta presentada y la escritura pública, conforme a las normas del Reglamento General de la Función Notarial, evitando que existan contradicciones o errores de transcripción. Y finalmente, como cuarto punto, otorga autenticidad a la fecha de constitución, indispensable para efectos de cómputo de plazos societarios y obligaciones tributarias ante el SRI y la Superintendencia de Compañías. Con todo esto, nos podemos dar cuenta que sin la intervención del notario, la compañía no puede nacer a la vida jurídica, puesto que la escritura pública es el requisito constitutivo y su ausencia conllevaría nulidad absoluta del acto.
conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil. Ahora bien, en este sentido, veamos un ejemplo práctico. Digamos que una empresa opera comercialmente con un documento privado de constitución. Es decir, simplemente se pusieron de acuerdo dos o más personas, firmaron un documento y no hicieron ningún trámite adicional. Si no existe la formalidad notarial y la respectiva inscripción, en el registro mercantil, esta sociedad carecería de una personería jurídica como tal y no podría contratar válidamente con el Estado, por ejemplo. O inclusive tampoco podría hacer transacciones con bancos o terceros, porque un documento privado no surte plenos efectos en todos los sectores, sobre todo en el sector público si estamos hablando. Se tiene que ostentar algún tipo de personería que de una u otra forma le permita asumir responsabilidades y también ser objeto de derechos, ¿sí? Entonces, este es un particular que se lo debe tener muy en cuenta. Vamos a otro tema que también atañe a las empresas y que es muy importante, lo que tiene que ver con las reformas de estatutos sociales. Estas modificaciones estatutarias también es necesarísimo, es imperativo que se instrumenten mediante escritura pública autorizada ante notario, conforme al artículo 6 de la Ley de Compañías. Dichas reformas pueden variar, ya que pueden versar sobre el primer tema y el más importante tal vez, un aumento o reducción de capital social, un cambio de domicilio, una ampliación o restricción del objeto social, una sustitución del representante legal o inclusive una incorporación o exclusión de socios. Como vemos, los temas pueden ser diversos, pero para que surtan plenos efectos, deben estar avalados por un notario y contenidos dentro de una escritura pública. En cada caso, el notario debe verificar, en primer lugar, la legitimidad de la Junta General que adoptó la decisión, comprobando quórum, convocatoria y votación conforme al artículo 115 y siguientes de la Ley de Compañías. Es decir, no es un acto que se pueda realizar así porque sí. Tiene que existir un sustento jurídico que lo avale. En este caso, la Junta General. La Junta General de Socios, como máxima autoridad de esta compañía, va a poder tomar este tipo de decisiones, las cuales se van a instrumentar a través de la escritura pública. En segundo lugar, el notario deberá verificar la coherencia entre el acta y el texto de la reforma estatutaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo incluir posibles reformas que no están contempladas en las decisiones tomadas por la Junta y que fueron plasmadas en el acta. Yo he visto en más de una ocasión que se generan problemas porque lo que dice en la minuta no es lo que consta en el acta. Y obviamente el notario no va a dar paso a que se cierre esa escritura pública. La coherencia es básica. A continuación, el notario también deberá verificar la autenticidad de las firmas del presidente y secretario de la Junta, así como la vigencia de sus nombramientos. Créanme, también he visto muchos casos en los que las firmas constantes no corresponden en rasgos, ni siquiera son similares a las que constan en las cédulas. O también se presentan casos en que pretenden legalizar un acta cuando ya no ostentan el nombramiento respectivo inscrito en el registro mercantil. Son muchos los casos, más de los que uno quisiera aceptar, pero ocurren. Entonces es importante que se los tenga en consideración. El notario también deberá verificar
que no exista contradicción con disposiciones de orden público mercantil o con los estatutos originales. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de las decisiones que haya tomado la Junta, si es que son ilegales o atentan de manera expresa contra la norma o contra los mismos estatutos de la compañía, no puede darse paso. Deviene en totalmente improcedente. Entonces, siempre se debe tener en cuenta, y el abogado corporativo tiene que encargarse de que estos escenarios no se presenten, de que todo esté debidamente concatenado, de que todo funcione como un engranaje perfecto y que no se vayan a presentar posibles problemas o errores ya en la fase en la que el notario está verificando toda esta documentación. Entonces, una reforma inscrita con errores notariales o carente de verificación puede ser objeto de una observación o nulidad por parte de la Superintendencia de Compañías, además de afectar la confianza de inversionistas y socios. Y créanme, he visto más de un caso en que notarios han dado paso y al dar paso se han metido en problemas mucho más graves, porque ya vamos a ver más adelante, se pueden iniciar procesos judiciales para exigir la nulidad de la escritura pública o inclusive, dependiendo de la gravedad de la omisión por parte del notario, podrían devenir en temas ya de índole penal. Entonces, la función del notario es suprema, como estamos conversando, y se tiene que tener en cuenta todas estas eventualidades para que se realicen las verificaciones del caso. Por ejemplo, de este tema, una escritura de aumento de capital que no se encuentre sustentada en un acta debidamente protocolizada puede tranquilamente ser rechazada por el registro mercantil, dejando a la empresa en una situación irregular. Y estas situaciones irregulares devienen en multas, devienen en procesos administrativos que puede seguir la misma superintendencia de compañías. Entonces, es mejor, más saludable que el abogado de la empresa, el abogado corporativo, se preocupe de manejar todos estos temas para que no representen problema para la compañía como tal. ¿Ya? Vamos ahora a conversar respecto del tema del otorgamiento de poderes generales y especiales. El artículo 18, numeral 4 de la ley notarial, establece la competencia del notario para autorizar poderes generales o especiales, instrumento clave en la gestión empresarial, que es lo que habíamos hablado en el inicio, que para suscribir este tipo de documentos ante el notario se necesitaría este tipo de poderes si es que el titular, por ABC razones, no puede comparecer de manera directa. Entonces, tenemos que estos poderes otorgan a un tercero la facultad de representar a la persona, a la compañía, ante autoridades, bancos, entidades públicas o privadas. Ahí radicaría la importancia de otorgar un poder especial o un poder general. En este tipo de escenarios, el notario debe, en primer lugar, comprobar la existencia legal de la sociedad, revisando la escritura constitutiva y su inscripción. Segundo, verificar la capacidad del otorgante, que generalmente será el representante legal o administrador. Tercero, revisar la minuta del poder, asegurándose de que las facultades otorgadas sean claras y no contravengan normas de orden público. Por ejemplo, poderes generales sin límite temporal pueden ser observados. Y finalmente, certificar la identidad y la voluntad de los comparecientes, lo cual se respalda en el protocolo notarial.
Para los que no conozcan, el protocolo notarial es básicamente el archivo de esa notaría, en donde reposan todos los actos, todos los documentos de los cuales el notario ha dado fe. ¿Sí? El artículo 364 del Código Civil prevé que el mandato debe expresarse de manera inequívoca y específica, y el notario es el garante de que ese requisito se cumpla. Aquí me voy a permitir darles dos ejemplos. El primer ejemplo en el sector público. Hablemos de las empresas públicas, como Petroecuador, como Selec, como CENEL. Estas empresas públicas tienen un gerente general. Este gerente general es el que está investido en la representación legal y en la capacidad de obligarse y obviamente de ser sujeto de derechos. Estas empresas públicas, para su mejor manejo, dada el tamaño que tienen y que pertenecen al sector estratégico del Estado, para su mejor manejo, implementan las famosas unidades de negocio. Estas unidades de negocio tienen una máxima autoridad que es el gerente de unidad de negocio. Este gerente de unidad de negocio cuenta con un poder especial en el cual se determina cuáles son las capacidades que tiene para representar a nombre del gerente general y como gerente de unidad de negocio eh, en temas judiciales, en temas de mediación, en temas de suscripción de contratos hasta ciertos montos, en temas de vinculación y desvinculación de personal. ¿Sí? Entonces, es a través de este instrumento, de este poder especial, que el gerente general le está otorgando plenos poderes para que el gerente de unidad de negocio actúe con libertad dentro del ámbito de su competencia, que puede ser regional o que puede ser en una ciudad específica. Por un ejemplo, Selec tiene varias unidades de negocio que se dividen en diferentes regiones. Tenemos Electroguayas, tenemos Termo Pichincha, tenemos Termo Manabí, Electro o Termo Esmeraldas, no me acuerdo exactamente el nombre, y así sucesivamente. Entonces, estos poderes se emiten por parte del jurídico de la matriz, de Select Matriz, y se les extiende de manera inmediata a todas las unidades de negocio para que puedan seguir ejerciendo las actividades que les compete. Porque sin el poder no se pueden llamar a procesos de contratación, sin el poder no se pueden suscribir contratos, sin el poder no se puede comparecer a juicio. Entonces, esa es la importancia suprema que tienen los poderes en el sector público. En el sector privado podemos hablar, por ejemplo, de una empresa multinacional en la que el poder otorgado a un gerente regional, que es parecido al tema que ya hablamos en el sector público, eh, le faculta para que pueda firmar contratos o representar a la compañía en procesos de licitación pública, y, en mediaciones, en procesos judiciales, pero es importante que conste en la escritura pública notarial todo lo que está dentro de sus competencias para poderlo realizar. Y esta tiene que inscribirse en el registro mercantil, obviamente si es que corresponde. Sin este instrumento, las actuaciones del apoderado serían jurídicamente ineficaces, es decir, no ocasionarían ningún tipo de efecto en el tema específico que se esté tratando. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente tema que tiene que ver con la protocolización de actas de juntas generales o decisiones societarias. El artículo 18, numeral 9 de la ley notarial faculta al notario para protocolizar documentos privados, entre ellos las actas societarias. El artículo 22 del reglamento de dicha ley, no, perdón, del reglamento de la ley de compañías, dispone que ciertas decisiones empresariales deben ser protocolizadas para adquirir validez legal. Entre este tipo de decisiones tenemos
la aprobación de balances y estados financieros, el aumento o reducción de capital, los nombramientos o remociones de administradores y la fusión, escisión o disolución de las sociedades. Fíjense, este proceso, ¿qué implica? En primer lugar, la presentación del acta original firmada por el presidente y el secretario, la revisión de su autenticidad y cumplimiento de formalidades, como es el quórum, la convocatoria y el orden del día. La incorporación del documento al protocolo notarial, es decir, al archivo notarial, con asignación de número de repertorio y fecha, para que en caso de que en algún momento se necesite por orden judicial o por algún trámite que tenga que realizar la misma sociedad, pueda solicitar una copia del protocolo en la notaría en donde se celebró este acto, ¿sí? Por eso es tan importante que sea inscrito y que, perdón, que conste en un repertorio y que obviamente se haya celebrado en una fecha en específico. Y finalmente, tenemos la emisión del testimonio de protocolización que se entrega a la empresa para que ésta a su vez la inscriba en el registro mercantil y obviamente también lo archiva y lo tenga en sus archivos. Esta actuación otorga fuerza probatoria pública al documento, convirtiéndolo en un instrumento auténtico, conforme al artículo 1711 del Código Civil. Y con este accionar lo blinda frente a impugnaciones futuras por posibles falsedades o irregularidades. Si es que este documento, este instrumento, ha sido otorgado cumpliendo todas las formalidades de ley, va a ser imposible que se alegue una posible falsedad o irregularidad. ¿Sí? Y es más, el notario es el garante de que, en efecto, el documento es auténtico y que no es irregular. En este caso, si nos ponemos a ver un ejemplo, podríamos hablar de la protocolización de un acta de nombramiento de gerente, que básicamente le permite o le faculta al nuevo representante legal a inscribir su designación ante la Superintendencia de Compañías y obviamente el registro mercantil y ejercer funciones válidamente evitando conflictos internos. He visto problemas en compañías en los que existe más de un representante legal. El uno tiene el nombramiento, el otro no ostenta nombramiento alguno y sin embargo pretende suscribir determinados actos. ¿Ustedes creen que son válidos? No, no lo son. El único que puede suscribir y que tiene la facultad para hacerlo es el representante legal debidamente reconocido e inscrito con su nombramiento. ¿Sí? Vamos ahora a lo que tiene que ver con la certificación de firmas, declaraciones y documentos vinculados a la actividad empresarial. En este tema tenemos que el artículo 18, numeral 5 de la ley notarial, autoriza al notario a certificar firmas en documentos privados y a dar fe de hechos y declaraciones. En el ámbito empresarial exclusivamente, esta competencia se traduce en la certificación de firmas en contratos mercantiles, solicitudes de crédito o documentos de negociación, certificación de documentos contables o financieros para trámites ante entidades públicas, certificación de declaraciones juramentadas exigidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por ejemplo, la declaración de no estar impedido para contratar. Y la certificación de copias auténticas de documentos societarios o de títulos valores. Esta certificación notarial confiere al documento un valor de documento público auténtico, dotado de presunción de veracidad conforme al artículo 1711 del Código Civil y con fuerza probatoria plena, hasta que se declare su falsedad mediante una sentencia, si es que ésta existiere, obviamente.
Aquí yo les puedo, por ejemplo, dar, eh, no sé cuántos de ustedes conocen respecto de las recepciones presuntas que están contempladas en la Ley de Contratación Pública y su reglamento. Al momento en el que un contratista acude ante un notario y le dice, yo he solicitado la recepción provisional o definitiva de mi obra o de mi servicio en reiteradas ocasiones y la entidad no me ha contestado. Necesito que usted active la figura de la recepción presunta. Una de las partes fundamentales de esta recepción presunta al amparo de la modificación que hubo en el 2022 a esta figura específicamente en la Ley de Contratación Pública es la certificación de la declaración juramentada. ¿Por qué? Porque el contratista tiene que realizar la declaración juramentada de que él presentó diferentes comunicaciones a la entidad contratante y que la entidad contratante no le respondió. Con los documentos del contratista, más esta declaración juramentada, el notario elabora la notificación para la entidad contratante, en la que le informa que el contratista ha comparecido a la notaría tal para celebrar este acto notarial. Y obviamente al momento en el que notifica a la institución, conforme a la reforma del 2022, la institución puede objetar en un plazo específico. Si es que no objeta, el notario procede a cerrar dicha escritura. Ese es uno de los mejores ejemplos de la importancia que tienen las declaraciones juramentadas. ¿Sí? También podríamos tomar en consideración, dentro del mismo ámbito de la contratación pública, cuando una empresa presenta una declaración juramentada de no encontrarse inhabilitada. Cumple así con los requisitos del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, blindando su participación en el proceso. Porque como todos sabemos, uno de los requisitos esenciales para poder participar en este tipo de procesos de contratación pública es no encontrarse inhabilitada, no haber sido declarado como contratista incumplido y estar registrado en el CERCOP. Hay algunas instituciones que inclusive solicitan el tema de la Contraloría, de no tener algún tipo de glosa en firme. Todos podemos, los que hemos sido al menos funcionarios públicos, tener exámenes especiales, pero no necesariamente vamos a haber sido observados por Contraloría con responsabilidades administrativas o civiles que se encuentren registradas, ¿sí? Entonces, este tema es importante. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con los efectos jurídicos y valor probatorio de los instrumentos notariales empresariales. Con todo lo que hemos conversado, tenemos que los documentos emitidos o autorizados por notarios tienen la condición de instrumentos públicos auténticos, conforme el artículo 1711 del Código Civil, y gozan de presunción de veracidad y legalidad. ¿Por qué gozan de esta presunción? Porque es un notario que ha sido investido con la fe pública por parte del Estado, quien da fe de que dichos documentos, en efecto, tienen la condición de instrumentos públicos. Tenemos una pregunta, me parece. Marco, por favor, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Marco Andino. Soy la persona Qué gusto. del Ministerio de Trabajo. No sé Ah, si, por Marco, favor, sí, ¿cómo por está? favor, el espacio es suyo, siga. Ya. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Marco Andino. Estamos saliendo en estas capacitaciones. Bueno, algunas personas ya me han escuchado en otras capacitaciones, ya que la plataforma del SUD se empleó un nuevo ítem para que ustedes puedan registrar su asistencia. En este caso, la empresa, al finalizar la capacitación, en este caso, esta capacitación como comienza de 7 a 9 de la noche, unos minutos antes de que termine de las 9 de la noche, la empresa les va a facilitar un link por este medio, por el Zoom. Este link, lo que ustedes deberían hacer es dar clic en el link, pero
a las 9:01 de la noche. Por favor, este link recién se habilita después de que se termina la capacitación. Por eso les digo, la capacitación se termina a las 9 de la noche, ustedes 9:01 dan clic en el link que la empresa les va a facilitar y ustedes tienen que llenar con el código, con el código para que puedan descargarse el certificado y su número de cédula. Por favor, a las 9:01 y tienen oportunidad de registrar su asistencia hasta las 9:15. Tienen 15 minutos para que puedan registrar su asistencia. Ahorita no les vamos a facilitar el link porque si ustedes dan, si, poner un ejemplo, si nosotros les damos en este momento el link, va a salir link caducado. Sí, por favor. Hoy tuve algunos correos electrónicos de otras capacitaciones que a pesar de que yo les digo que se habilita después de que termina la capacitación, yo recibí capturas que si la capacitación se terminaba a las 9, me enviaron con las capturas de las 8:30 de la noche. Entonces, por favor, el link se habilita después de que termina la capacitación. Sí, puedo poner este mismo link les va a servir para todas las capacitaciones que ustedes sigan mediante la plataforma del SUD, pero les va a funcionar después de que termina la capacitación. Sí, por favor. Y, y también les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún problema con la descarga del certificado, me envíen un correíto electrónico, únicamente a ese correo electrónico, porque hemos tenido también el caso de que escriben a otro correo electrónico y, y después, como no es de nuestra competencia ese correo electrónico, nos llega a nosotros después de 3, 4 meses y a veces ya en esa fecha no hay cómo ayudarles. Entonces, por favor, únicamente a ese correo. Ahorita también escribieron un mensaje, dice, ¿dónde se pone la asistencia? Ya les dije, como les dije, que antes de que se termine la capacitación, la empresa les va a facilitar el link. Por favor, un poquito de paciencia. Recién son las 7:51. La capacitación recién se termina a las 9. Entonces, la empresa les va a facilitar, qué sé yo, 8:55. Entonces, ustedes cogen el link y a las 8:01 dan clic ahí y 9 y pueden 1. registrar su asistencia. A las 9:01, sí, por favor. Y por último, necesitamos que las personas que tengan acceso a encender las cámaras lo hagan en este momento unos segundos, ya que la empresa nos va a realizar un print de pantalla con cámaras encendidas para nosotros eh, publicar esta imagen en nuestras redes sociales del Ministerio de Trabajo. Por favor, sí. Entonces, únicamente las personas que tengan acceso a encender las cámaras. Sí, por favor. Y ya Muy en bien, este momento muchas les Muy gracias. buenas noches. estoy escribiendo mi correo electrónico para que si tienen alguna duda, por favor me hacen llegar por el correo electrónico. Sí, Muy bien, muchas gracias. Ayúdennos, por favor, encendiendo las cámaras si son tan amables, por favor. Bien, hasta que ya. enciendan, por favor, las personas. Ahorita ya nos envió justamente Marco el correo para estar pendientes. Por favor, también tomen nota del correo. Si es que tienen algún inconveniente, es directamente a ese correo, por favor. Disculpe la intervención. Muy buenas noches. Me quedó muy claro lo del link. Lo que no me quedó claro es cuál es el código Eso que le Gracias, se digo. produce Estefano. cuando... Ya, el código les va a facilitar también la empresa, les va a facilitar el link y el código. Entonces, por eso a las personas, Excelente. yo siempre les digo a las empresas que envíen al final, porque ponte, si yo envío en este momento el código, hay personas realmente que solo están interesadas en el certificado, nada más, ni siquiera en aprender. Entonces yo por eso les digo a las empresas que envíen al final para que las personas también se queden, porque si antes nosotros enviábamos al comienzo, estaban conectadas 50 personas, cogían el código y se desconectaban 30 personas, solo se quedaban 20, así. Entonces, de eso te digo, no, Claro. exactamente. Entonces, al finalizar, la empresa les va a facilitar el código y el link. Y ustedes a las 9:01, hoy día 9:01, dan clic y registran su asistencia. Hasta las 9:15, por favor. Excelente, doctor. Listo, por favor. Muchas gracias. Ahora sí vamos con la toma de la fotografía, si son tan amables. Permítanme, por favor.
Bien, en 3, 2, 1. Muchas gracias. Ya, entonces muchísimas gracias. Pueden nomás seguir con el curso y que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Marco. Adelante, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias por su paciencia. Estos temas ya operativos siempre son importantes que sean conocidos por todos, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base, bienvenida a cualquier intervención o apoyo que nos pueda brindar el ministerio. Bueno. Continuemos desde donde nos quedamos. Vamos al tema de los efectos jurídicos y el valor probatorio de los instrumentos notariales y empresariales. Entonces, recapitulando, todos los documentos emitidos o autorizados por notarios tienen la condición de instrumentos públicos auténticos, conforme al artículo 1711 del Código Civil, y gozan de presunción de veracidad y legalidad, que es como les había manifestado, tiene que ver con la investidura que goza el notario de dar fe pública de estos documentos, ¿sí? La impugnación de este tipo de documentos únicamente es posible mediante una acción de nulidad o falsedad, conforme los artículos 1714 del Código Civil y 328 del Código Orgánico Integral Penal, lo que refuerza su valor como medio de prueba privilegiado. En consecuencia, los contratos mercantiles notarizados son ejecutables judicialmente según el artículo 363, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, siempre que contengan obligaciones claras y exigibles. Las escrituras y actas protocolizadas tienen plena validez ante autoridades administrativas y de control. Las certificaciones notariales sirven como evidencia en procesos judiciales, administrativos también, o inclusive tributarios, al gozar de autenticidad pública. Tenemos también que el notario puede ejercer un control preventivo de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el notario como tal no se limita únicamente a autenticar, sino que ejerce un verdadero control preventivo de legalidad. Pues el artículo 13 de la ley notarial dispone que antes de autorizar un acto o contrato, el notario tiene la obligación de verificar que no contravenga a la ley ni al orden público. Este deber lo convierte en un primer filtro de seguridad jurídica, evitando que se materialicen actos nulos o simulados, especialmente en lo que tiene que ver con las operaciones empresariales complejas. Se dan cuenta, el notario no únicamente, podemos decir, hace una verificación así general. Él tiene sobre sus hombros una responsabilidad gigante al ser el primer filtro de seguridad jurídica. Él, bajo ninguna circunstancia, puede otorgar eh, diferentes actos notariales que no estén apegados a los presupuestos legales establecidos en la Constitución, las leyes y demás reglamentaciones que sean aplicables a los casos específicos. Entonces, si nos damos cuenta, no es algo así general, no es algo que se pueda manejar de manera, ¿qué les puedo decir? Superficial. Cada notario tiene que preocuparse de estos particulares. Sobre esa base, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, tal vez. ¿No? Correcto. Entonces, yo me voy a permitir hacerles una pregunta. Ya para finalizar este primer módulo que ha sido un tanto extenso, cuéntenme, para ustedes, ¿cuál es el alcance de la fe pública notarial frente a los límites impuestos por la ley? ¿Cómo es que se garantiza la autenticidad de los actos empresariales en la era digital? Cuéntenme. A ver, tenemos, me parece que intervenciones en el chat. Permítanme revisar.
Patricia nos dice, los notarios pueden cometer prevaricato. No, prevaricato se circunscribe a lo que pueden, mejor dicho, a las funciones de un juez, alguien que determina, mejor dicho, más allá de determinar, alguien que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de fallar o de resolver un caso específico. El notario lo que hace es dar fe pública, entonces no puede incurrir en un prevaricato, ¿sí? El prevaricato en sí es la anticipación de un criterio. Es como cuando un juez dice exactamente cómo va a fallar a una de las partes. Ahí podríamos hablar de un prevaricato, no por parte de un notario. Cuéntenme, respecto de la pregunta que les formulé, por favor, compartamos porque como les dije, es a través de las experiencias que ustedes nos pueden ayudar a que aterricemos la norma y todos los conceptos que se están manejando la noche de hoy, que yo entiendo que para muchas personas pueden ser complejos, para otras que son abogados ya son más del día a día, ¿no es cierto? Pero sí es importante conocer de su parte. Como les digo, no es necesario que activen su audio si no lo requieren o no lo desean. Pueden hacerlo a través del chat como lo hizo Patricia. Cuéntenme, por favor. A ver, Estefano, ¿qué nos puede decir respecto de la pregunta formulada? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Claro, Estefano? Buenas noches. pienso que el alcance de la fe pública notarial se limita al ejercicio que nos nombraba al final del ejercicio, donde el notario prácticamente verifica que los documentos y la voluntad de las partes sean veraces, verificables, tanto Ujú. en actos, en los hechos y en documentos. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Estefano. A ver, tenemos al parecer una intervención en el chat. Disculpe, hechos fácticos era el término que no recordaba. Ya, correctísimo. Gracias, gracias, Estefano. Patricia nos dice, no son tan válidos los actos si se los hace digitalmente porque me pasó con un permiso de salida enviado desde el Consulado de Ecuador en Nueva York. A ver, por ejemplo, en el tema de los permisos de salida que se emiten ante un consulado o embajada en el exterior, estos documentos ostentan un código QR especial. No me acuerdo si es que es código PUG, código, bueno, tiene un nombre específico. Y eso les ha permitido a los consulados y embajadas poder remitir los documentos de una manera segura y que puedan comprobarse de manera inmediata a través de este código. Me sorprende que aquí no haya pasado migración. Yo lo que creo en ese caso específico es que, si no me equivoco, el mes anterior, el Consejo de la Judicatura sacó una resolución mediante la cual implementaba nuevos controles para los permisos de salida. En ese sentido, lo que hizo es básicamente implementar un formulario que tiene que llenarse y adicionalmente se está solicitando una fotografía de quien está otorgando el permiso de salida conjuntamente con el notario. Todo esto para precautelar precisamente el tráfico de menores. Entonces, es factible que tal vez por la ausencia de este formulario o de estos requisitos que estableció el Consejo de la Judicatura, Migración no haya querido aceptarlo, ¿sí? No es en sí por el documento o por el código, mejor dicho, sino por los nuevos requisitos. Pidió el original apostillado en el Consulado de Nueva York. Sí, es exactamente lo que pasó aquí. Yo les puedo comentar en este feriado. Conocí de un tema específico en el que iba a salir un menor de vacaciones con su madre. El padre había otorgado este permiso de salida, pero resulta que el permiso de salida no, el formulario no era legible. Entonces, estaba pidiendo el representante de migración que le envíen el protocolo. Y el protocolo es imposible que se sea enviado porque no puede abandonar la notaría.
Lo que se hizo en ese momento fue que el notario emita una copia más clara, más legible de dicho formulario y con eso ya pasó el trámite en migración. Pero en este tema específico hay que tomar en cuenta estas particularidades, ¿sí? Andrea nos dice, en la era digital se garantiza mediante las firmas electrónicas. Excelentes. Precisamente, se podría mencionar ya que su uso actualmente es bastante común, las mismas plataformas que permiten la validez de documentación. En efecto, eso es lo que hablaba en un principio. La firma electrónica es la que le permite al notario inclusive ir un poco más allá de la circunscripción geográfica en la que se encuentra y poder emitir actos notariales válidos porque tienen una firma electrónica reforzada que les permite que todos los actos que han sido suscritos de esta manera tengan la verdadera validez. No sé si ustedes se han fijado, en muchas notarías ya consta en todos las copias que se extienden en los protocolos un código específico en la parte superior izquierda o derecha. Entonces, ese código ya le otorga esta validez al documento. Como ya vamos a ver más adelante, ya el Consejo de la Judicatura exigió que las notarías tengan también un protocolo digital. Entonces, sobre esa base, las firmas electrónicas son vitales. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, ahora que ya tenemos en claro estos temas, vamos al módulo 2, que también va a ser un poquito extenso, pero nos va a dejar una idea clara de lo que estamos tratando la noche de hoy. El módulo 2, en el módulo 2, perdón, vamos a hablar sobre instrumentos notariales claves para la empresa. ¿Ya? Entonces, empezamos en primer lugar con las escrituras públicas de constitución y reformas estatutarias. Para hablar de este tema, debemos necesariamente tener en cuenta que toda sociedad mercantil se origina a través de una escritura pública otorgada o celebrada ante notario, conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley de Compañías. Esta escritura, este instrumento, debe contener, entre otros elementos, la denominación, el objeto social, la duración, el domicilio, el capital, la administración y la distribución de utilidades. El notario, en este sentido, tiene la obligación de verificar, como habíamos hablado antes, en primer lugar, la capacidad y legitimidad de los socios comparecientes. ¿Sí? Aquí no caben aquellos socios que tal vez no estén en gozo de sus derechos o que no estén legalmente reconocidos o aquellos que no tienen los nombramientos registrados. ¿Ya? En segundo lugar, se va a verificar la validez de los poderes, que también es lo que ya habíamos conversado, dependiendo de la calidad en la que comparezca. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las empresas públicas, como les decía, y se celebra un contrato específico, el notario que va a protocolizar este contrato público va a verificar que el poder otorgado al gerente de unidad de negocio le faculte para suscribir este tipo de contratos. Caso contrario, no lo va a poder hacer. ¿Ya? Y tenemos por último, el cumplimiento de los requisitos, perdón, del reglamento societario. Una vez autorizada la escritura, esta debe inscribirse en el registro mercantil y notificarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo que le va a conferir la existencia legal a la persona jurídica. Es decir, como persona jurídica ya es sujeta de derechos y también puede contraer obligaciones. Por su parte, las reformas estatutarias siguen un procedimiento idéntico y deben constar también en escritura pública, autorizada, protocolizada y debidamente registrada. El incumplimiento de las formalidades notariales o de inscripción puede acarrear nulidad del acto societario,
conforme a lo que dispone el artículo 1698 y 1715 del Código Civil. Fíjense lo importante que es cumplir con las formalidades y las solemnidades establecidas por la misma ley. Ahora, hablemos de lo que es la protocolización de las actas societarias. La protocolización consiste en incorporar un documento privado al protocolo del notario, al archivo del notario, para conferirle un carácter público y autenticidad. El artículo 18, numeral 9 de la ley notarial, autoriza al notario a protocolizar documentos cuando las partes así lo soliciten. Y el artículo 22 del reglamento de la ley de compañías exige dicha protocolización en casos específicos, como por ejemplo, las actas de juntas generales ordinarias o extraordinarias, los aumentos o reducciones de capital, que ya hemos hablado varias veces, los nombramientos de los administradores, procesos de fusión o escisión de estas compañías y la disolución y liquidación de sociedades. ¿Qué les parece? La intervención notarial lo que hace es garantizar que estos documentos primero provengan de una autoridad competente. Puede ser el presidente o el secretario de la Junta o, como es en nuestra legislación, se necesita la firma de ambos que le den la validez a las actas que se celebren. Que adicionalmente el documento sea auténtico en su contenido y en firmas y que cumpla con el quórum y convocatoria legal exigidos por la ley de compañías. Yo he visto muchos procesos que se caen precisamente porque no se ha realizado la convocatoria dentro de los parámetros que exige la ley de compañías. O se ha hecho fuera de tiempo, o se ha hecho con menos tiempo, o simplemente se ha intentado improvisar sobre la marcha. Ese tipo de actitudes no funcionan y debemos tener mucho cuidado. Por eso es que yo siempre digo, el acompañamiento jurídico es el que garantiza la trazabilidad a cualquier acto que se esté realizando, sea en una empresa pública o sea en una empresa privada. Si es que el abogado no les acompaña a lo largo de todos los procesos, se pueden abrir diferentes escenarios o frentes que a la postre van a traer problemas. Entonces, por eso yo siempre sugiero, yo sé que no es obligatorio en todas las fases, pero yo sí sugiero que se tenga en consideración el acompañamiento legal siempre, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una sociedad anónima que, digamos, que protocoliza el acta de nombramiento de su nuevo gerente ante notario, obtiene enseguida, de manera inmediata, la posibilidad de registrar dicho nombramiento ante la Superintendencia de Compañías y el mismo SRI, sin que existan riesgos de observaciones por falsedad o falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque esta sociedad anónima cumplió con todos los presupuestos legales, acudió ante el notario para que dé fe pública de este documento y eso le facultó para que pueda hacer los registros sin ningún inconveniente. Fíjense cuán importante es realizar determinados actos dentro de los tiempos y las formas que determina la ley. Ahora, vamos con lo que tiene que ver con los testimonios notariales de contratos mercantiles. En este escenario, el artículo 13 de la ley notarial dispone expresamente que los notarios deben conservar en su protocolo los originales y entregar, testimonios auténticos a las partes. ¿Qué es este testimonio auténtico? Es básicamente una copia sellada, registrada, avalada por el notario de la notaría específica en donde se realizó este acto. En términos un poco más técnicos, el testimonio notarial es la reproducción literal certificada del acto o contrato original y tiene el mismo valor que el original. ¿Ya?
Es por eso que cuando vamos ante un notario nunca nos entregan originales, siempre son copias, pero estas copias están revestidas de la certificación notarial de la fe pública que ostenta dicho notario y por tanto son plenamente válidos. ¿Sí? Por su parte, el artículo 363, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos reconoce al testimonio notarial de un contrato como título ejecutivo, siempre que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un contrato de mutuo mercantil otorgado ante notario y del cual se emite testimonio puede ser ejecutado directamente en sede judicial sin necesidad de una nueva comprobación de la deuda. De allí su importancia como instrumento de crédito y garantía en la empresa privada. Fíjense las características que le otorga el reconocimiento notarial. Es más o menos, si nos podemos hacer un símil con lo que tiene que ver con las actas de mediación, al momento en el que son emitidas, suscritas ante un mediador en un centro de mediación debidamente reconocido, esas actas tienen el peso de una sentencia ejecutoriada. Y por tanto, en caso de incumplimiento de las obligaciones que consten expresamente en dicha acta, simplemente la persona perjudicada se puede acercar ante un juez y pedir que se ejecute esa acta. Nada más. Ya no tiene que seguir todo el periplo del juicio, no tiene que volver a comprobar lo que ya se comprobó en su debido momento. Lo único que tiene que hacer es solicitarle al juez que tome las medidas del caso para la respectiva ejecución. Es lo mismo que ocurre en este caso. ¿Sí? Creo que tenemos una pregunta, permítanme revisar en el chat. En compañías limitadas, ¿se tiene que protocolizar los nombramientos de gerente y presidente? Por supuesto, en todo tipo de sociedades tienen que estar protocolizados para que puedan ser registrados tanto en la superintendencia de compañías como en el registro mercantil. Si no están protocolizados, no existen. Así de sencillo. Es lo mismo que ocurre cuando se presentan documentos simples, copias simples que se denominan en procesos judiciales. Pueden ser referencia, pero no hacen fe, no dan fe en juicio. ¿Por qué? Porque no están revestidos de esta fe pública que otorga el notario el momento en el que pone su sello y sienta la razón de que le presentaron los auténticos de tales documentos. ¿Sí? A ver, ¿tenemos otra pregunta? También cuando se les renova, por supuesto, claro, porque inclusive para la renovación tienen que existir estas reuniones de la Junta, estas convocatorias, tiene que verificarse quórum, tiene que haber un orden del día, o sea, se tiene que tener en consideración todas las solemnidades del caso, por favor. Claro, por supuesto, pero tienen que estar protocolizadas, porque si no son simplemente actos entre privados. No está hecho un reconocimiento por parte del notario. ¿Sí? A ver, perfecto. Entonces, continuando con el tema, creo que tenemos una parte adicional. Oh, listo, gracias. Sí, encantado, Patricia, para servirle. Vamos ahora con el siguiente punto. Este tema nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿ya? Me he permitido desarrollarlo en mayor detalle, puesto que em, es de bastante importancia y tiene que ver con el valor probatorio de los instrumentos notariales. En ese sentido, tenemos que constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y societario ecuatoriano, pues el documento notarial, en tanto instrumento público, no solo acredita la existencia formal de un acto o contrato, sino que certifica su autenticidad. La identidad de los comparecientes,
la fecha de su otorgamiento y la correspondencia entre la voluntad expresada y la plasmada en el documento. Este valor deriva directamente de la fe pública notarial que tanto hemos hablado, la cual está reconocida en primer lugar por la Constitución de la República del Ecuador y desarrollada en la Ley Notarial, el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos, así como también tiene una aplicación en el Código Orgánico Integral Penal, como lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, hablemos del fundamento legal del valor probatorio. ¿Sí? Tenemos que el tantas veces mencionado artículo 1711 del Código Civil ecuatoriano establece que instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. El instrumento público hace plena fe entre las partes y contra terceros en cuanto a las declaraciones que en él hace el funcionario público dentro de los límites de su competencia y atribuciones. Tenemos que sí, el notario en efecto es ese funcionario público que ejerce esas funciones o atribuciones. Esto significa que el documento notarial, uno, goza de presunción de autenticidad, como ya hemos hablado. Dos, tiene fuerza probatoria plena respecto de los hechos constatados por el notario. Por eso es que es importante que el notario pueda dar fe de lo que efectivamente le consta. No puede hablar o dar fe de meras expectativas, sino de hechos reales y ciertos que se presentan delante de él para que los certifique. ¿Ya? Y tenemos en tercer lugar que es oponible frente a terceros mientras no se declare judicialmente su falsedad o nulidad. Por tanto, el notario como funcionario público delegado expresamente por el Estado actúa dentro de los límites de su competencia legal y todo acto autorizado por él adquiere una naturaleza de instrumento público. Por su parte, el artículo 13 de la ley notarial complementa de alguna forma esta disposición al indicar que los notarios deben dar fe de los actos y contratos que ante ellos se celebren, de las declaraciones que les consten y de los hechos que presencien, lo que configura un estándar de veracidad formal que se presume cierto hasta prueba en contrario. ¿Por qué se hace tanto hincapié en que sean declaraciones que les consten y hechos que presencien? Porque se han dado muchos problemas, principalmente en la compraventa de vehículos, en los que muchas veces existen notarios que firman los documentos a veces sin ni siquiera verificar. Y resulta que quienes llevaron esos documentos no eran los propietarios. Por más que presenten el CV, por más que presenten toda la documentación, he visto múltiples casos de notarios que se encuentran en problemas, inclusive con denuncias en fiscalía, porque los documentos que le presentaron eran falsificados. Y tal vez no existió el control respectivo en el mismo registro civil para verificar firmas, para verificar que los comparecientes son los correctos y se ven abocados a problemas bastante serios. Y como les digo, uno de los casos más graves es el de la celebración y la protocolización de los contratos de compra-venta de vehículos. Ahí es donde más problemas hay. Así es que a todos los colegas abogados, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Porque si no se cumple con estos presupuestos, tanto los que celebraron el contrato como el mismo notario se van a ver abocados a circunstancias de índole legal ante la justicia, inclusive en materia penal. Así es que tener mucho cuidado con eso.
He visto notarios que han tenido que dentro de una investigación penal inclusive dar muestras de su caligráficas, de sus firmas. ¿Por qué? Porque existe la presunción de que el mismo notario es quien forjó los documentos. Lo cual, si a mí me preguntan, en principio es bastante ilógico, porque el mismo notario no va a, como decimos coloquialmente, ponerse la soga al cuello, ¿no? Pero dentro de estas investigaciones previas que realiza la Fiscalía se pueden pedir este tipo de actos. Y por eso es importante que se tenga el cuidado en la firma de los contratos de compra-venta. En efecto. Ahora, con esto en mente, ahora conversemos un poco de lo que es la diferencia entre la autenticidad formal y la veracidad material. Aquí tenemos que es de vital importancia distinguir dos dimensiones en el valor probatorio del instrumento notarial. En primer lugar, tenemos esta famosa autenticidad formal, que es la garantía que el documento fue efectivamente autorizado por un notario competente en fecha determinada y con las solemnidades previstas por la ley. Esta autenticidad se presume de pleno derecho, es decir, por el simple hecho de que conste la firma, la razón y los sellos del notario, ya se presume como auténtico. Por ejemplo, si un contrato de compraventa está autorizado por el notario 10º de Quito con número de repertorio y fecha determinada, su existencia y autoría no pueden ser discutidas si no existe una impugnación directa a la fe pública que otorgó dicho notario. ¿Ya? Con esto nos vamos al segundo punto, que es la veracidad material. ¿Qué es la veracidad material? Se refiere a la correspondencia entre lo que el notario declara haber presenciado y la realidad de los hechos. En este caso, la presunción es relativa, pero sigue siendo fuerte, y su desvirtuación requiere prueba judicial contundente de falsedad o error por parte del notario. En ambos casos, el instrumento notarial hace fe mientras no sea declarado falso o nulo por autoridad judicial competente. Fíjense, no es tan sencillo impugnar un acto notarial. Se tiene que seguir las formalidades ante la judicialidad. Y una vez que se declare, se puede decir que en efecto dicho acto fue falso o nulo. ¿Sí? Se dan cuenta también lo que tiene que ver con la veracidad material, que tiene que corresponder a la realidad de los hechos, a la veracidad de los hechos. No pueden inventarse. Por eso es que hace un momento hablé de las meras expectativas. Las meras expectativas no pueden ser objeto de este tipo de fe pública, porque es algo que se presume, se espera que ocurra, se espera que pase, pero no constituye un hecho cierto y real que el notario puede dar fe. ¿Ya? Lo que nos lleva a la jerarquía probatoria frente a otros medios de prueba. Nosotros tenemos y conocemos, pues, como abogados, que dentro del sistema procesal ecuatoriano, los instrumentos notariales ocupan el nivel más alto de jerarquía probatoria, solo por debajo de las sentencias ejecutoriadas y los instrumentos públicos judiciales. Tenemos que el Código Orgánico General de Procesos establece que los documentos públicos tienen plena fuerza probatoria sobre los hechos que el funcionario consigna como ocurridos en su presencia, mientras que los documentos privados requieren reconocimiento o no objeción expresa para tener el mismo efecto. Así, una escritura pública, una protocolización o un testimonio notarial constituyen prueba directa e inmediata de los hechos y declaraciones contenidas en ellos. Por eso es tan importante al momento de iniciar una demanda que todos los documentos estén debidamente certificados por la institución que los emitió o en su defecto por un notario público.
Caso contrario, no tienen la misma validez ni el mismo peso probatorio dentro de un posible proceso judicial. No es que los abogados a veces nos inventamos que requerimos dicha documentación. No, es precisamente por estas jerarquías, por este valor, por este peso que llegan a tener en el momento en el que se presentan ante el juez como validados por un notario. Los actos entre privados, si la otra parte decide no reconocerlos, no tienen ningún valor dentro del proceso judicial. ¿Ya? Por ello, en los procesos judiciales o administrativos, no es necesario demostrar la autenticidad del documento notarial. La carga de la prueba recae sobre quien alegue su falsedad o irregularidad, no sobre mí. Aquí podemos poner de ejemplo, si una empresa presenta en juicio el testimonio notarial de un contrato de préstamo mercantil, el juez debe tener por probada la existencia del contrato y la obligación de pago, salvo que se demuestre falsedad o nulidad. ¿Qué les parece? Hay que tener en consideración también que el Consejo de la Judicatura ha emitido resoluciones respecto de que se pueden aceptar determinados documentos que contengan el código. Por ejemplo, los avisos de no adeudar al IES o de entrada y salida que se pueden obtener de una impresión simple, llamémosla así, de los sistemas, ya son reconocidos como tales por ostentar este código. Pero si estamos hablando de un documento que no ostenta ningún código, sino una firma manuscrita y no ha sido reconocida por notario, el documento no va a tener ningún peso. ¿Sí? Con esto en mente, ahora vamos a lo que tiene que ver con la impugnación de los instrumentos notariales. Hablemos de la nulidad y falsedad ideológica. Para abordar este tema, tenemos que tener en consideración que el principio de fe pública notarial no es absoluto. La ley permite su impugnación únicamente por vías extraordinarias, cuando se pruebe que el instrumento carece de los elementos esenciales o contiene declaraciones falsas. Es decir, no puede ser de cualquier forma, no puede ser por cualquier argumento. Tiene que configurarse cuáles son los elementos que carece, elementos que la ley disponga que tienen que contener como condición sine qua non, o tienen que referirse expresamente a hechos que no le constaban al notario y que él simplemente decidió dejar pasar. Entonces, tenemos que, no es tan sencillo impugnar un acto notarial. Por tanto, en primer lugar, hablemos de la acción de nulidad del acto o contrato. Se rige por los artículos 16, 98 y siguientes del Código Civil y procede cuando el acto autorizado por el notario adolece de manera evidente de vicios que afecten su validez, como falta de capacidad, objeto ilícito, simulación, error esencial o violación de normas imperativas. En estos casos no se cuestiona la fe del notario, sino la validez intrínseca del negocio jurídico. ¿Ya? No estoy cuestionando la fe pública que pudo otorgar el notario en función de la investidura que tiene, sino los hechos, materia central de ese contrato o de ese acto. ¿Ya? Entonces, por eso es importantísimo comprobarlo. No es cuestión simplemente de alegarlo, porque de alegar yo puedo alegar millón cosas. El tema es lo que yo puedo probar que en efecto ha ocurrido. La acción u omisión que está plasmada dentro del documento que estoy impugnando. ¿Ya? Ahora, lo que tiene que ver con la falsedad ideológica o material en instrumento público. Está tipificada en el 328 del Código Orgánico Integral Penal.
y determina que la persona que en ejercicio de una función pública inserte o haga insertar declaraciones falsas en un instrumento público, alterando la verdad de los hechos o actos que el documento debe probar, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la falsedad proviene del notario, se configura responsabilidad penal directa. Si proviene de una de las partes comparecientes, por ejemplo, al presentar documentos falsos o identidades suplantadas, puede configurarse coautoría o participación en el delito. En ambos escenarios, mientras no exista sentencia ejecutoriada que declare la falsedad o nulidad, el instrumento mantiene su fuerza probatoria y sus efectos jurídicos plenos. Fíjense, es un tema bastante delicado el de la falsedad ideológica o material. Es importante que lo tengan en consideración. Creo que tenemos preguntas. Permítanme, por favor. El artículo del Código Civil, ¿cuál? El que tenía que ver con no con la falsedad ideológica, porque ese es en el penal. Es del artículo 1698 y siguientes del Código Civil, lo que tiene que ver con la acción de nulidad del acto o contrato. Ok, ahora que ya tenemos este tema claro, hablemos un poquito de lo que es el alcance en materia empresarial y societaria. Tenemos que en estos ámbitos, el valor probatorio de los documentos notariales reviste particular importancia por la incidencia en la validez de los actos societarios, contractuales y financieros, que es básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Porque los hechos, los actos que son debidamente reconocidos por notario se revisten de esta legalidad y por tanto se presumen válidos con plenos efectos. Si es que no existe este revestimiento de legalidad, los actos pueden ser fácilmente impugnados o declarados nulos. ¿Ya? Ahora que hemos desarrollado todos los temas, hablemos de algunos ejemplos relevantes, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar, las escrituras públicas de constitución o las reformas estatutarias. Hacen fe de la existencia legal de la sociedad y de las modificaciones aprobadas y son exigidas por la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil como prueba plena de la validez societaria. Lo que tiene que ver con la protocolización de actas, garantizan que las decisiones empresariales como nombramientos o aumentos de capital fueron tomadas conforme a derecho, con la firma de las autoridades competentes. Lo que tiene que ver con los testimonios de contratos mercantiles, tenemos que sirve como título ejecutivo, conforme al artículo 363, numeral 5 del COGEP, permitiendo demandar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones sin requerir una prueba adicional. Y finalmente, las certificaciones notariales de firmas o declaraciones constituyen prueba plena de identidad, fecha y voluntad, esenciales en procesos administrativos o de contratación pública. De esta manera, la actuación notarial proporciona seguridad jurídica, como habíamos hablado, y eficacia procesal, al convertir cada documento en una verdadera herramienta probatoria, robusta y oponible ante cualquier autoridad. ¿Qué les parece? En este sentido, también me ha parecido importante darles a conocer que existe una jurisprudencia y doctrina ecuatoriana sobre este tema. La jurisprudencia nacional ya ha reiterado que la fe pública notarial es una garantía institucional del sistema jurídico. Por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia en sentencia de casación número 099-3-2018
señaló que el instrumento notarial, en cuanto emanado de funcionario público investido de fe pública, tiene plena eficacia jurídica y probatoria y solo, perdón, pierde tal carácter mediante la declaratoria judicial de falsedad o nulidad, no bastando la mera alegación de las partes. De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia número 012-17-SEP-CC subrayó que la función notarial tiene naturaleza pública y su producto, es decir, el instrumento notarial, es de expresión directa de la potestad estatal de conferir seguridad jurídica, por lo que la presunción de autenticidad goza de rango constitucional. ¿Qué les parece? Hablemos ahora un poco de las implicaciones prácticas para la empresa. Permítanme. No, ya estábamos justo en la última diapositiva. Pensé que me había olvidado de pasar la diapositiva. Las implicaciones prácticas para la empresa son aquellas que desde la perspectiva de la empresa otorgan el valor probatorio de los instrumentos notariales, ¿sí? Y se traducen en un blindaje documental en primer lugar, pues evita que las decisiones internas sean desconocidas o impugnadas. Les da una eficacia o eficiencia, mejor dicho, procesal, porque simplifica la carga de la prueba en litigios o auditorías. Existe una trazabilidad jurídica que hemos hablado en básicamente todos los cursos que hemos impartido. Pues cada documento notarial conserva número de repertorio, fecha y archivo en protocolo, permitiendo su verificación histórica. En este sentido, en los demás cursos yo he hablado de la trazabilidad documental, porque solamente a través de ¿cómo le puedo llamar? Esta sucesión lógica y de fechas en los documentos es que yo puedo defenderme ante procesos de Contraloría, por ejemplo. Si yo tengo todos los documentos y el historial detallado de todas las actuaciones que realicé en el ejercicio de mis funciones, es mucho más fácil que me defienda que frente a ciertos documentos que sí guardé, pero otros que no tengo y que estoy esperando que me entreguen o que tal vez no se plasmaron en su momento. Por eso es importante la trazabilidad. Y al momento en el que se celebran estos documentos ante notario, se tiene la trazabilidad jurídica sin ningún problema. Es cuestión de tener las fechas claras y solicitarle al notario que me confiera las respectivas copias de su protocolo. ¿Ya? Y finalmente existe una credibilidad ante terceros, como bancos, inversionistas, entidades públicas, etcétera, las cuales confían en documentos notariales como prueba suficiente de legitimidad. Es decir, no van a hacer ninguna investigación adicional, porque si es que este documento se encuentra debidamente notariado, quiere decir que al notario le consta que lo que se asevera en dichos documentos es verídico y se ajusta a la realidad. En síntesis, los instrumentos notariales son garantes de legalidad, medios de prueba privilegiados y mecanismos de cumplimiento preventivo en toda estructura empresarial formal, sea pública o privada. ¿Ya? ¿Qué les parece? Tomó un poquito más de tiempo, pero ya tenemos claro lo que es el tema, el ejercicio del notariado en sí, ¿sí? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda, pregunta o consulta al respecto? ¿No? Entonces, nuevamente, esta es la última pregunta ya de la noche, no se preocupen. Cuéntenme, por favor, ustedes, sobre la base de lo tratado, de lo aprendido, ¿cómo contribuyen la protocolización y los testimonios notariales a fortalecer la trazabilidad y la legitimidad de las decisiones empresariales frente a los entes de control o ante terceros?
Cuéntenme, por favor. Es decir, ¿qué ayuda dan este tipo de actos notariales a la toma de decisiones frente a los entes de control o ante terceros? Cuéntenme. A ver, me parece que tenemos algo en el chat. Déjenme ver. No, no es una pregunta. Patricia, por supuesto. Sí, sí está dentro del cronograma. Em, cuéntenme, por favor. No sé si es que Adela Andrade, ¿qué nos puede decir respecto de la pregunta, por favor? Patricia nos dice en el chat, dan legalidad en lo realizado mediante actas o escrituras de constitución, gozan de fe pública. Sí, correcto. Más que nada les otorgan a todos los actos características especiales, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Parece que Adela no nos puede responder en este momento. Em, Roberto Godoy, tal vez nos puede dar su punto de vista respecto de esta pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Roberto, ¿qué Eh, nos puede comentar? yo pienso que la protocolización y los testimonios notariales fortalecen la trazabilidad y, y por ende la legitimidad de las decisiones de las empresas, ¿no? Ujú, A través de la fe pública. correcto. Básicamente es la fe pública del notario y la seguridad jurídica que nos brinda y el carácter probatorio que otorgan todos los actos corporativos en este. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Así es. Jordana nos dice en el chat que la protocolización es muy importante y constituyen como medios de prueba ante cualquier eventualidad que se tenga en los juzgados. En efecto, en términos generales, son documentos reforzados que otorgan una fe, una declaración, llamémosle así, de que el acto o la circunstancia que consta detallada en el documento realmente ocurrió y es real. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es el tema de la contribución de estos actos notariales, como hemos visto. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, ya entramos en la fase final de este curso, que es el módulo 3, es decir, un módulo mucho más corto, que habla sobre las garantías y riesgos de los actos notariales. ¿Ya? Entonces, en este sentido tenemos que, en primer lugar, la fe pública notarial como blindaje. Debemos tener en consideración que la fe pública notarial es el poder que otorga el Estado al notario para certificar que los hechos y actos jurídicos que presencia son auténticos. El notario es el fedatario. Eso existe también en las instituciones públicas y privadas. Al momento de certificar documentos, nombran un fedatario. Y este fedatario es el único que puede suscribir las certificaciones que se otorgan para terceros. Ya. Entonces, en ese sentido, el artículo 19 de la ley notarial dispone que los documentos autorizados por los notarios hacen plena fe mientras no se declare judicialmente su falsedad, que es lo que ya habíamos conversado anteriormente. Es decir, esto significa que el instrumento notarial tiene una presunción de veracidad y legalidad que solo puede destruirse mediante sentencia ejecutorial. En materia empresarial, esta fe pública se traduce en autenticidad de las firmas y comparecientes, certeza de la fecha de los actos jurídicos, legalidad del contenido contractual o estatutario
y la confianza pública en la validez de la documentación societaria. De este modo, la empresa que opera con instrumentos notariales válidos reduce el riesgo de impugnaciones, nulidades o controversias judiciales. Fíjense qué importante, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de los riesgos y los errores más frecuentes. En materia notarial o empresarial, los más comunes incluyen la falta, perdón, de legitimidad en la representación, cuando la comparecencia de apoderados se realiza sin poderes vigentes o caducados o que ya han sido revocados y que contravienen el artículo 362 del Código Civil. Tenemos también la omisión de requisitos legales en escrituras, como la ausencia del objeto social o capital suscrito, lo que contraviene el artículo 5 de la Ley de Compañías. Tenemos la protocolización incompleta o tardía, que incumple el artículo 18, numeral 9 de la Ley Notarial, lo que podría anular los efectos de dicho acto. La no inscripción oportuna en el registro mercantil, que impide o retrasa la eficacia del acto frente a terceros. Y finalmente, los errores en la redacción notarial, cuando alteran contenido, cuando omiten firmas o errores de transcripción que pueden ocurrir. Por eso es que en muchas notarías les piden el archivo Word para simplemente copiar y pegar el texto exacto, porque obviamente pueden ocurrir o suscitarse errores, ¿sí? Las consecuencias de incurrir en este tipo de equivocaciones o errores van desde la nulidad del acto jurídico hasta la responsabilidad disciplinaria o civil del notario. Y en casos graves, como habíamos conversado, hasta sanciones de tipo penal por falsedad ideológica. ¿Qué les parece? No es un tema sencillo, ¿se dan cuenta? Las implicaciones son grandes para el notario. El notario que no realiza sus funciones apegadas a derecho puede verse abocado a situaciones bastante complejas. Ahora, ya hemos hablado de los errores. Hablemos de las buenas prácticas en la relación notario-empresa. Para que esta relación institucional entre ambos se fortalezca, siempre se recomienda, en primer lugar, que exista una verificación documental previa, ya que revisar la vigencia de nombramientos y poderes mediante el sistema del Consejo de la Judicatura por parte del abogado institucional le permite que vaya ante el notario con documentos que son reales, con documentos que están vigentes, no simplemente con documentos que tal vez no representan el estado actual o que responden a una realidad pasada. Entonces, fíjense en lo importante. De igual manera, el uso de esta firma electrónica avanzada, que conforme a la Ley de Comercio Electrónico garantiza la autenticidad y trazabilidad digital. También tenemos la coordinación preventiva con abogados societarios, a fin de que las minutas cumplan con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Ley Notarial, para que no exista ningún tipo de improvisación, ¿ya? También en este sentido tenemos el control interno en la empresa, que es básicamente mantener un archivo ordenado de todas las actas, escrituras y testimonios con registro de fechas y vencimientos, lo que va a facilitar a la emisión de los documentos que se pretende legalizar ante un notario. Y que además exista una comunicación directa y ética con el notario, evitando presiones, omisiones o intentos de manipular la fe pública. Porque como ya pudimos ver, esto es sancionado duramente. Al momento en el que nosotros aplicamos estas prácticas, se consolida un verdadero sistema de cumplimiento corporativo,
lo que en términos actuales se denomina el compliance notarial, que protege la integridad institucional de la empresa. ¿Qué les parece? Entonces, ya tenemos que el valor estratégico de los actos notariales garantizan en primer lugar la legalidad, que es lo más básico, es un derecho, es un principio que se encuentra consagrado en la Constitución de la República, el principio de legalidad, que tienen que ostentar todos los actos, instrumentos, leyes que rigen en nuestro país. Al tener una verdadera trazabilidad, se facilitan las auditorías, las fiscalizaciones y se puede ejercer una verdadera defensa. Si yo tengo documentos que ya han sido avalados por notario y que han sido debidamente registrados y que cumplen todos los presupuestos legales establecidos para el efecto, esta empresa va a reducir la posibilidad de que existan litigios y que se le impongan sanciones administrativas por incumplimientos. Y como consecuencia, viene un verdadero fortalecimiento de la reputación institucional y de la confianza de los inversionistas. ¿Sí? Con esto ya entremos en la conclusión de este webinario, ¿no? Y yo me permito decirles que la función notarial en el contexto empresarial es mucho más que un requisito formal. Es un verdadero mecanismo de control de legalidad y transparencia que garantiza la seguridad jurídica del tráfico mercantil. El notario, quien está investido de esta fe pública, al actuar como depositario de la misma, convierte cada documento en una expresión auténtica de la voluntad de las partes, revestida de legalidad y eficacia frente al Estado y la misma sociedad. El adecuado uso de escrituras públicas, actas protocolizadas y testimonios notariales otorga solidez a las decisiones empresariales y constituye un blindaje ante cualquier controversia que se pueda suscitar. Por el contrario, si se decide omitir estas formalidades o desatender los requisitos legales establecidos para el efecto, se puede desencadenar una serie de hechos que van desde las nulidades hasta sanciones e incluso responsabilidades penales para todos los intervinientes, incluido el notario. En suma, el fortalecimiento de la relación entre la empresa y el notariado no es una opción, sino una verdadera estrategia jurídica esencial para la sostenibilidad, la reputación y la confianza institucional. La empresa que comprende la trascendencia de la fe pública notarial no solo cumple con la ley, se protege, que es la base fundamental, se profesionaliza y se legitima ante el Estado y el mismo mercado. Con esto dicho, les agradezco mucho por su atención, por su apoyo y por haber compartido conmigo un nuevo miércoles legal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho por el proceso. Sí, estoy muy contento con respecto a todo lo que hemos aprendido esta noche y sobre todas las cosas es muy importante y relevante seguir adelante con estos miércoles de legal. Recuerden, por favor, que vamos a estar la siguiente semana de igual manera y de aquí en adelante los siguientes meses. Van a tener algunas cosas súper interesantes para que ustedes lo vayan viendo. Si quieren ir conociendo un poquito más de esa actualización que constantemente lo hacemos, es importante, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Y es por eso que le voy a preguntar a Fernando en primera instancia, ¿cómo podemos contactarte, por favor? Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, en efecto, en este momento estoy compartiendo en el chat
una imagen en donde constan todas nuestras redes sociales, también nuestro número de WhatsApp. Y les comento que a través de la plataforma TikTok, de la red social TikTok, nosotros subimos todos los lunes, miércoles y viernes cápsulas jurídicas que desarrollan temas puntuales que les puede ser de utilidad. Por tanto, les invito a seguirnos. Mientras que los martes, jueves y domingo hacemos explicaciones a través de imágenes o carruseles de temas igual jurídicos relativos a la actualidad nacional. Entonces es a través de estos medios que nos pueden contactar, Gabriel.